Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa a través mío, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue y transforme cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo Jesús. Y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar de la sabiduría que el Señor nos quiere regalar, porque es un regalo de Dios. Por eso la sabiduría es un don. Don significa regalo, ¿verdad? Donación de Dios para aquel que llegó a ser de su confianza. Y para poder obtener la sabiduría que viene de Dios, está en nosotros el buscar la palabra de Dios, porque nosotros no podemos, si no conocemos qué quiere Dios, qué dice Dios, cómo Dios quiere que nosotros actuemos, llegar a esa sabiduría de Dios. Eso depende ya de Dios, porque Él nos quiere regalar, pero Él mira nuestros corazones. Dice en primera de Samuel, ¿verdad?, que Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón y ve qué deseo tiene la persona de conocer, de llenarse de esa palabra de Dios, de impregnarse de la sabiduría que viene de Dios. Y todo eso está en nuestras manos. Por eso a nosotros nos corresponde buscar la palabra de Dios, pedirle al Señor. Jesús nos enseña en el capítulo 7 del Evangelio de San Mateo: pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. A cada uno de nosotros nos corresponde pedir. Y el Señor, que mira el corazón, sabe si hay sinceridad en la búsqueda. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona le busca a Dios por alguna necesidad que tenga, o porque está pasando mal, o porque está desesperado o desesperada. Y cuando nosotros le buscamos a Dios, lo importante es que estemos dispuestos a permanecer con Dios. Por eso nos dice en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. El permanecer es el estar siempre, el no apartarnos nunca, el estar siempre prendidos a Dios. Y ahí nos pone un ejemplo tan lindo, ¿verdad?, y tan didáctico, de que Jesús dice que Él es la vid y que nosotros tenemos que ser como ramas fuertes para poder dar frutos, porque las ramas que se desprenden se secan. Y en realidad, cuando solo le buscas a Dios por alguna necesidad, por algún problema, después no permaneces con Dios, te secas, secas tu espíritu, te llenas de cosas de mundo. Y cuando permaneces con Dios, no solamente vas a poder dar frutos agradables al Padre, son nuestras obras, ¿verdad?, que podemos entregarle a Dios, porque a Dios tenemos que entregarle lo bueno, no lo malo. Y ahí podemos darle lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestros pensamientos, lo mejor de nuestras palabras, lo mejor de nuestras obras,
entregarle al Señor todo lo bueno que hacemos, porque eso alegra a Dios. ¿Y saben cuál es la alegría más grande de Dios? Que causa, dice, alegría en el cielo, cuando un pecador se convierte. Cuando alguien, ¿y quién puede decir yo no soy pecador? Todos somos pecadores. Como dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie puede decir yo nunca pequé. Todos somos pecadores. Ahora, ¿qué es la conversión? Es cuando acepto el camino trazado por Jesús, lo que dice la palabra de Dios, en mi vida y la vivo, porque puedo aceptar, pero no vivir. Por eso hay un dicho muy común que se dice, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, porque puede estar la buena intención, pero finalmente vivo mi vida de acuerdo a mis criterios, a lo que a mí me parezca, entonces ahí no estoy llevando a la práctica la palabra de Dios. Para poder obtener la sabiduría de Dios, tengo que dedicar tiempo. Todos tenemos que dedicar tiempo a Dios. Fíjense, cuando nosotros queremos conocer de un tema, dedicamos tiempo. Cuando nosotros queremos obtener un título, sea en el colegio, sea universitario, tenemos que dedicar tiempo. Y tiempo donde nos sumergimos, donde nos vamos enterando y aprendiendo cada vez más del tema que nos importa. Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo dedicas a sumergirte en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a conocer esta palabra de Dios? Esta palabra de Dios que da vida, esta palabra de Dios que transforma nuestra vida, esta palabra de Dios que nos lleva al conocimiento, aceptación y práctica de aquello que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso Jesús dice que cuando una persona se convierte hay alegría en el cielo, porque esa persona se aparta del pecado y se acerca a Dios. Y al acercarnos a Dios, Él nos llena de sus bendiciones. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Estábamos hablando de obtener esa sabiduría que viene de Dios. Y hablábamos de que para eso tenemos que dar tiempo a Dios, porque necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos conocer qué Dios quiere de cada uno de nosotros y necesitamos conocer también cómo es Dios y cómo vamos a conocerle a Dios si no damos tiempo, si no leemos la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos conociendo a Dios a través de su palabra, también vamos amando a Dios y creciendo en el amor a Dios. Por eso quería compartir con ustedes una partecita del libro de Proverbios, capítulo 3. En el versículo 13 dice, feliz el hombre que ha encontrado la sabiduría, dichoso el que alcanza la inteligencia. Mejor es andar en busca de sabiduría que en busca de plata. Y fíjense que es justamente lo contrario a lo que vemos en el mundo. Hoy el mundo está obsesionado con los bienes materiales, con el dinero o con todo aquello que pueda satisfacer sus necesidades materiales. Sin embargo, acá nos habla de esa sabiduría que viene de Dios. Y comienza diciendo, feliz el hombre que ha encontrado la sabiduría. ¿Por qué encontró? Porque buscó. Por eso Jesús nos decía, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. Y nosotros tenemos que pedir a Dios y nosotros tenemos que buscar llenar nuestra vida de Dios.
leer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, porque no es cuestión de leer solamente. Yo siempre digo, no es cuestión de leer, no es cuestión de rezar y de hacer lo que yo quiero, no. Cuando nosotros le buscamos a Dios de corazón, nosotros tenemos que dejar que Dios transforme nuestra vida. Y enseguida, cuando leemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos va mostrando las cosas que están bien en nuestra vida, pero también las cosas que tenemos que cambiar. ¿Y cómo llegamos a la felicidad? ¿Quién no quiere ser feliz? El secreto está allá en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan. Y fíjense, San Juan es el último evangelio. Primero está San Mateo, después está San Marcos, después está San Lucas y después está San Juan. Esa es la disposición que el Espíritu Santo puso para que estén así en la Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Y qué dice ahí? Dice, ustedes serán verdaderamente felices si lo ponen en práctica. Una vez que uno sabe todos los evangelios, una vez que conoce uno la palabra de Dios, si uno lo pone en práctica, eso nos lleva a la sabiduría. Por eso acá comienza diciendo, feliz el hombre que ha encontrado la sabiduría, dichoso el que alcanza la inteligencia. ¿Quién es el hombre inteligente? También nos enseña Jesús en el Evangelio, capítulo 7 del Evangelio de San Mateo. El hombre inteligente dice aquel que construye su vida sobre la roca. Cuando vengan las tempestades, dice el que construye su casa sobre la roca. Cuando vengan las tempestades, esa casa no se va a desmoronar. Y la casa, en el lenguaje bíblico, es la vida. Es construir con Cristo. Cristo es la roca. Cristo tiene que sostener nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la inteligencia que me pide la palabra de Dios? Ponerle a Cristo en primer lugar, que es el primer mandamiento. Dios, Cristo es Dios, el Hijo de Dios. Ponerle a Dios en primer lugar. Primero Dios. Que mi vida, que cada una de nuestras vidas esté sostenida en lo que Dios dice, en lo que Dios nos enseña, en lo que Dios nos da. Pero no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que te enseña la palabra de Dios. Y por eso te dice, es mejor andar en busca de sabiduría que en busca de plata o de dinero, ¿verdad? Las cosas que vienen de Dios no tienen un valor material. Y si nos ponemos a analizar, lo más importante en nuestra vida tampoco tiene valor material. La vida no se puede comprar. Es un regalo de Dios. La salud tampoco se puede comprar. Es un regalo de Dios, por eso tenemos que cuidar nuestra salud. La familia tampoco se puede comprar. Es un regalo de Dios, es un bien de Dios. La paz tampoco se puede comprar. Es un bien de Dios. Entonces, tomemos conciencia que las cosas materiales pueden ser muchísimas en la vida de la persona, pero eso no le va a dar ni vida, ni salud, ni familia, ni paz. Por eso lo que viene de Dios es don, es regalo verdadero. Y es aquello que más vale en nuestra vida cuando le ponemos a Dios en primer lugar. Porque si Dios no está en primer lugar, entonces le vamos a dar valor a lo material. Y lo material muchas veces termina perdiendo al hombre. Lo material no te va a llevar a ser feliz. ¿Cuántas personas conocemos con muchísimo bienes materiales y que no son felices? Y sin embargo, hay personas que tienen menos dones materiales y son felices. Entonces, ¿es necesario el trabajo? Sí, es más, hay que entender que el trabajo es divina providencia y hay que cuidar el trabajo.
hay que valorar el trabajo, pero eso no puede ser lo más importante. Lo más importante en nuestra vida tiene que ser Dios. Y si es Dios, vamos a buscar la sabiduría de Dios. Dice, no hay tesoro escondido que te dé mejor provecho. No existe perla más preciosa y no encontrarás algo de más valor. No hay nada más importante en la vida que la sabiduría de Dios, porque en realidad no hay una respuesta que no esté en la Biblia. Todas las preguntas que te puedas hacer las vas a encontrar en la Sagrada Escritura, que es nuestro manual de instrucciones. Y para eso, ¿cómo vamos a tener sabiduría si no le damos tiempo a Dios? A veces ni siquiera las lecturas diarias se leen y la propia iglesia se encarga de darnos lectura diaria para que nosotros alimentemos nuestro espíritu y nos llenemos de la palabra de Dios. Por eso es una decisión personal, particular, dar tiempo a Dios todos los días. Y no hace falta que le des tanto tiempo si estás muy apretado o apretada en las actividades que tengas que hacer, pero quizás 15, 20 minutos por día y Dios va a hacer maravillas en tu vida. Experimenta, como dice el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de obtener la sabiduría que viene de Dios y estábamos diciendo de que necesitamos darle tiempo a Dios. Ese tiempo que comienza desde que nos levantamos. Cuando aprendemos la conducta de Jesús que está en los 4 evangelios, vemos que lo primero que él hacía cuando se levantaba era ponerse en oración. Entonces tenemos que dejar un tiempo cada día al levantarnos para permanecer en ese tiempo con Dios. Leer las Escrituras, leer la Sagrada Escritura, leer la palabra de Dios y tener un tiempito con Dios. ¿Saben qué eso hace? Que el día de la persona sea bueno. Y a veces las personas se enojan porque sus días fueron malos, porque sus días no fueron, encuentran un montón de cosas y viven quejándose. Y nosotros tenemos que aprender a dar gracias a Dios. Porque el verdadero Hijo de Dios da gracias a Dios por las cosas buenas y por las cosas que no son buenas. Damos gracias porque el único que puede sacar algo bueno de lo malo que nos pasa es Dios. Entonces, las gracias a Dios producen gracias. Y el tiempo que le damos a Dios va a ser un tiempo donde Dios haga maravillas en nosotros. Por eso decíamos que tenemos que comenzar el día con Dios. Y hablábamos recién, ¿verdad?, de que es tan grande lo que Dios puede hacer en nuestras vidas con ese tiempo que nosotros le cedemos a Él. Y es tanta la sabiduría de Dios que podemos adquirir, que está en su palabra. Pero ¿cómo vas a leer la Biblia sin tiempo? Tenés que dar tiempo a Dios. Y fíjense, tenemos que darle tiempo de calidad. Porque a veces las personas mientras hacen otra actividad, entonces rezan. O mientras hacen otra actividad, escuchan. O mientras hacen otra actividad. Y como toda nuestra concentración va a estar puesta en Dios si estamos realizando 2 o 3 actividades al mismo tiempo. El tiempo para Dios tiene que ser un tiempo a solas con Dios, un tiempo donde estemos totalmente concentrados en lo que hagamos. Ahora, eso no quiere decir que no te puedas ir a caminar y rezar un rosario, o que no te puedas ir quizás a hacer ejercicio y estar escuchando un audio de donde se habla la palabra de Dios o donde hay reflexiones. Eso no está mal, pero también tenés que tener un tiempo a solas con Dios. También tenés que tener tiempo para leer la palabra de Dios. También tenés que tener tiempo para llenar tu vida
de Dios. Y fíjense, de verdad, todo lo que Dios hace en nuestra vida es maravilloso. Nunca nada malo puede ocurrir de que vos destines tiempo a Dios. Por eso dice, no hay tesoro escondido que no dé mejor provecho. No existe perla más preciosa y no encontrarás algo de más valor. Por un lado te da larga vida y por el otro riqueza y honores. Te lleva por senderos excelentes y por caminos seguros. Es un árbol de vida para quien sabe conquistarla. El que la hizo suya será feliz. El que se llene la sabiduría de Dios va a ser feliz. Va a poder entender la vida, porque a veces no entendemos muchas cosas. La palabra de Dios te da ese discernimiento porque te da la sabiduría de Dios. Por eso dice, obra de sabiduría es la tierra que Yahvé afirmó, obra de inteligencia los cielos que le extendió, obra de su saber el mar que dividió y las nubes que destilan el rocío. Hijo mío, actúa en todo con reflexión y prudencia. No las pierdas de vista. Ellas te darán vida y te servirán de adorno. Qué importante que entendamos cómo Dios hizo, dice, la creación. Y va enumerando, ¿verdad? Acá los cielos, la agua, la tierra. ¿Cómo hizo todo Dios? Con su sabiduría. ¿Qué nos pide a nosotros? Dos cosas, reflexión y prudencia. Que reflexionemos la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que pedirle al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría. El Espíritu Santo es el que nos va mostrando cómo Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que pedir que se nos revele su palabra. Y por eso nos habla de la reflexión. Lee la palabra de Dios y después pregúntate en esa reflexión, ¿qué me dice Dios a mí? Porque a veces somos demasiado rápidos para juzgar la vida ajena, pero no estamos reflexionando de qué nos está hablando Dios, qué nos está diciendo a cada uno de nosotros. Y cada vida es diferente y a cada uno el Espíritu Santo nos va enseñando lo que necesitamos saber, nos va hablando de aquello que es importante para que tengamos en cuenta. ¿Pero para qué? Para que no tropecemos, para que no nos equivoquemos o para que salgamos de las equivocaciones o de los pecados si es que estamos en eso. Después nos habla de la prudencia. La prudencia, madre de todas las virtudes. Tenemos que aprender. Hay una regla práctica que se estudia en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. Rezá, pensá y después obrá. Rezá, pensá y después habla. Eso ya nos decía Santo Tomás de Amoro. Pero en realidad tenemos que llevar a la práctica eso, porque a veces nosotros hacemos las cosas por quizás reacciones o porque se nos ocurre, después pensamos, ¿para qué hice esto? Y después rezamos para solucionar. Estamos obrando contrario. A veces decimos lo que queremos y con esas palabras, en vez de construir, estamos hiriendo, estamos destruyendo. Después pensamos, ¿para qué dije? Y después rezamos para solucionar. Entonces siempre la palabra de Dios nos va a llevar a que obremos con prudencia. Primero, ¿esto haría Jesús? ¿Esto diría Jesús? ¿Es el momento? ¿O estoy diciendo cuando a mí se me ocurre? Y quizás si me falta la prudencia puedo causar heridas en la vida de la persona. Hay que aprender a hablar cuando se tiene que hablar, pero también a callar cuando se tiene que callar. Y muchas veces nuestra oración tiene mucho más fuerza que las palabras maldichas o que las palabras dichas en un momento equivocado, en un momento inoportuno. Entonces tenemos que analizar, ¿verdad? Porque dice, no pierda de vista ni la reflexión ni la prudencia, porque ellas te darán vida y te servirán de adorno. ¿Por qué?
porque las virtudes del Espíritu constituyen un adorno en la vida de la persona. Las virtudes del Espíritu embellecen a la persona, pero no es por fuera. Estamos hablando del Espíritu, estamos hablando de que embellecen por dentro, en la forma de ser, en la forma de actuar, en la forma de hablar. Esas virtudes nos pide el Señor. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de buscar la sabiduría de Dios y de que eso nos corresponde a nosotros, que somos nosotros los que tenemos que pedir, que somos nosotros los que tenemos que buscar. Y esa sabiduría de Dios necesita de nuestro tiempo para que pueda ingresar en nuestro corazón, para que pueda ser parte de nuestra vida. Nos hablaba recién la palabra de Dios, estamos leyendo una partecita del capítulo 3 del libro de Proverbios, ¿verdad? De que teníamos que entender que el buscar la sabiduría es mucho más importante que el tener lo material, porque la sabiduría permanece con nosotros. Nos hablaba de reflexionar la palabra de Dios y de ser prudentes. Y dice que cuando nosotros llevamos eso a la práctica, eso embellece a la persona. Habla como que es un adorno, pero no un adorno material, sino embellece interiormente. Y dice después, entonces caminarás seguro y tu pie no tropezará. No tendrás miedo al acostarte, reposarás y tu sueño te será bueno. Es importante rezar antes de dormir y pedirle al Señor que proteja nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para que podamos descansar sin miedos y tranquilos. Porque una de las cosas que atormenta al ser humano es o la preocupación o los problemas que está viviendo la persona, pero nuestro cuerpo necesita ese descanso. ¿Qué nos pide entonces? Que seamos prudentes, que reflexionemos la palabra de Dios y entonces así dice, no vamos a tener miedo. ¿Por qué? Porque ¿quién va a estar con nosotros? Dios. Acudimos a Dios y tenemos que permanecer con Dios. Él va a estar con nosotros, nuestro cuerpo va a poder tener ese descanso, ese reposo, ese sueño reparador, pero porque Dios está a nuestro lado. Y como dice en uno de los salmos, hará que Él cuida de nosotros hasta cuando dormimos, dice en el Salmo 127. Dice después, no temerás el espanto repentino, las pesadillas, todo aquello que le desespera a la persona. ¿Y por qué vienen todas esas cosas? Porque muchas veces metemos en nuestra mente cosas negativas. Escuchamos y nos quedamos con miedo porque no está la fe, porque no acudimos a Dios. Tenemos que aprender a sacar de nuestra vida todo aquello que nos puede dañar y a quedarnos con lo que edifica, con lo que viene de Dios, con lo que nos da paz. Dice después, Yahvé estará a tu lado y cuidará que tu pie no se prenda en la red. Él está con nosotros. Cuando nosotros le buscamos, Dios jamás nos rechaza. Nos va a mostrar, sí, las cosas que tenemos que cambiar, a todos nos muestra. Porque como les decía al principio, ¿quién puede decir yo nunca pequé? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Pero el Señor nos va a mostrar, esto tenés que sacar de tu vida, esto tenés que cambiar, esto tenés que dejar de hacer. Y la decisión de apartarnos de los males no es de Dios, es nuestra. Pero sí podemos pedirle su fuerza. Y esas fuerzas están en la palabra de Dios. Y el Señor nos regala su sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios para que nosotros entendamos lo que está bien y lo que está mal ante los ojos de Dios. Dios no tiene zonas grises.
o es blanco o es negro, o te dice sí puedes hacer esto o te dice no puedes hacer esto. Y a veces nosotros queremos estar en el medio, a veces sí, a veces no, pero eso no funciona con Dios. Cuando hay no para Dios, tiene que ser no siempre, para nosotros también. Y cuando Dios te dice sí, tiene que ser sí siempre. La sabiduría de Dios, un tesoro inagotable, que depende de nosotros buscar, que depende de nosotros poner en práctica. Pero es nuestra vida la que se vuelve feliz, es nuestra vida la que Dios transforma, es nuestra vida la que preparamos ya hoy aquí en esta dimensión para la eternidad, porque nuestra vida no se acaba aquí, nuestra vida continúa. Y todos, sin distinción, algún día nos vamos a ir de esta dimensión. Y el Señor nos está preparando hoy para poder estar eternamente con Él. Pero ya hoy podemos estar en todo momento con Él. Por eso Jesús nos decía, permanezcan en mí y yo permaneceré con ustedes. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz. Tú dijiste, mi Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que cada palabra que hemos escuchado la guardemos en cada uno de nuestros corazones para vivirla. Que busquemos tu palabra todos los días, que nutramos nuestro espíritu de tu presencia y de todas las enseñanzas que están en las Sagradas Escrituras, para que así, mi Dios, podamos hacerlo vida en todo lo que vivimos cada día, en todo lo que hablamos, en todo lo que pensamos y en todo lo que constituye nuestro comportamiento. Gracias por ese amor inmenso que tú tienes por cada uno de nosotros y gracias por dar tu vida por nosotros para que podamos llegar a estar siempre contigo. Padre Santo, bendícenos, bendice, mi Dios, a nuestras familias y bendice a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Llénanos de tu paz y a donde nos vayamos, que actuemos siempre como verdaderos hijos tuyos, demostrando en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, que tú habitas en cada una de nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.